Muy buenas tardes a todas y todos, y en especial me dirijo a las ciudadanas y a los ciudadanos que me hicieron llegar varias de las preguntas de este día. Secretario Álvarez Arronte, sea bienvenido, y he de iniciar este posicionamiento reconociendo que, a diferencia del pasado, su gestión y sobre todo la del gobernador Sergio Salamón, se ha caracterizado por el diálogo y la apertura, la inclusión de ideas, un aspecto que celebramos y que le reconozco como un paso positivo hacia la mejora de la movilidad de nuestro estado. No obstante, siendo objetivos, imparciales y realistas, hay asuntos que siguen pendientes. Aunado también de agradecerle a usted sus esfuerzos en la responsabilidad que desempeña, quisiera que haga llegar mi sincero agradecimiento a todo ese equipo de trabajo y de la Secretaría, a los servidores y servidoras públicas que con entereza y dinamismo llevaron a cabo las consultas y que veo en ellas a personas que, como muchas poblanas y poblanos, queremos una mejor movilidad. Sin embargo, entrando en materia de lo que estamos aquí, de que la ciudadanía nos pide que en nuestra voz hagamos estos cuestionamientos, sé muy bien que usted llegó a la Secretaría hace un año. Y es importante que nos pudiera compartir sobre la situación que guardan los múltiples cuestionamientos que se hicieron con motivo de los anteriores informes y comparecencias, donde se señalaron diversas presuntas irregularidades en la contratación irregular de asesorías jurídicas, de los servicios de la vía recreativa que tuvieron un monto de 800,000 pesos y que anteriormente eran gratuitas, de las presuntas irregularidades en la emisión de concesiones y vigilancia de los concesionarios para que brinden un servicio público digno e incluyente, y también de la emisión de licencias de conducir irregulares, entre otras consecuencias. Hoy le toca a usted, secretario, rendir cuentas, no solo a mí, a Lupita o a cualquier diputada, sino principalmente a las familias poblanas y a la comunidad de personas con discapacidad, que son más de 1 millón, para saber qué es lo que se está trabajando. Quiero decirle que viene un primer tema, porque a pesar de que la Ley de Movilidad y Seguridad Vial habla ya desde el 2022 de la importancia de la información en materia de movilidad, en su glosa se menciona una base de datos sobre siniestros viales únicamente en 7 de los 217 municipios. Ojalá que su gestión concluya con éxito esta tarea. Por ejemplo, algunos medios refieren que en el 2023 se registraron entre 487 y 558 siniestros, en donde se involucró alguna unidad de transporte público, mencionado ya por los diputados que me han antecedido. Si nos vamos a lo que marca el artículo 137 de la Ley del Transporte sobre las medidas de seguridad, tendríamos entonces, en una lógica matemática y cuantitativa, el mismo número de procedimientos iniciados sobre la suspensión de la concesión. Pero la glosa solo nos marca otra historia. Nos refiere apenas y únicamente 20 procedimientos administrativos para revocar concesiones de los 217 municipios, 15 para cancelar permisos y 13 únicamente para suspender licencias de construcción. Mi pregunta sería, si usted cree que estas cifras sean correctas, ¿también está nuestro transporte público? ¿Es una cuestión de vigilancia y operativos? ¿O las cifras estuvieron mal? No nos salieron los números. En relación a la modernización del transporte público, el cual a la vista de la ciudadanía, y si hoy salimos aquí a la puerta del Congreso del Estado, estamos viendo que le han quedado a deber a las y los poblanos. Porque me lo dicen y porque me piden que lo haga, ya que en las anteriores comparecencias se había cuestionado sobre las acciones para transitar del esquema de hombre camión a empresa camión. Pero desde entonces solo recibimos la misma respuesta, puro vacío. Hoy que hay un nuevo secretario, ¿y por qué hace un año se mencionó un crédito que se iba ese crédito a dar a concesionarios y a la fecha no apreciamos con claridad la modernización del transporte público? ¿Y cómo si es posible en Yucatán, en Aguascalientes, en Jalisco, en Nuevo León y entre otros estados? Pese a que el 2019 nos vendían la idea del aumento de la tarifa, que iba a traer beneficios, mejora, calidad, inclusión, eficiencia y mejoras, la realidad
es que a la simple vista no hay ningún cambio. Basta una búsqueda rápida en redes sociales y verá que la ciudadanía reporta que abundan las rutas piratas a la vista de todas y de todos, como el de la Ruta 54 en específico, que tiene 2 unidades actualmente circulando con el número 13, a que le invito que le diga a su equipo de trabajo que lo verifique. Así como la operación de taxis pirata en el periférico y en el interior del estado. Sin embargo, en todo caso, reconozco la negativa de este gobierno del estado y lo reconozco en no avalar el aumento que algunos quieren al pasaje. Porque no existen condiciones para aumentar el pasaje, porque ni siquiera se conoce cuánto ingresa de manera diaria a los transportistas. ¿Acaso sí están pagando impuestos? Y otro pendiente es de los operadores del transporte público. Las paupérrimas condiciones laborales y la nula prestación de servicio con lo que cuentan a diario para tener que sacar una cuenta y solamente quedarse con una pequeña cantidad. Aunque como cada año, y aquí cada vez escucho capacitación, profesionalización de más de 5,000 operadores mediante cursos específicos, están inscritos a un seguro social, tienen bases dignas para que coman sus alimentos y hagan sus necesidades. Y para ir cerrando en materia, reconozco muy bien en materia de ciclovías los mantenimientos. Sin embargo, el gobierno estatal no tiene ni un solo kilómetro nuevo de ciclovías. Mis siguientes preguntas serían, en concreto, ¿cuál es un plan concreto para abordar el problema del pirataje en las rutas de transporte público, especialmente considerando la evidencia de la duplicidad de números de unidades? ¿Y qué medidas se han adoptado para combatir el transporte? Mi siguiente pregunta es, en este tema ya tuve que meter denuncias jurídicas y oficios eficientes. Y tal como lo marca el artículo 285 del reglamento, ya desde el 2021 se previó que las licencias se debían de otorgar junto con una prueba teórica y junto con una prueba práctica. Es decir, que más de 14,000 licencias se han expedido con la irresponsabilidad de no tener una prueba práctica. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que ha tomado para cumplir con la realización del examen práctico? Porque así lo establece la ley y de verdad me preocupa. Sin embargo, me ocupa como una política que no se convierta en una política recaudatoria en vez de ser una política de seguridad vial, ocupando el segundo lugar en muertos viales. Y para ir cerrando, considerando las quejas sobre la falta de rotulación de vehículos oficiales, ¿puede proporcionarme un plan para garantizar que todos los vehículos estén realmente identificados? Y me gustaría escuchar de manera final el día en el que este estado cuente con una plataforma al nivel del piso para que accedan más de 1 millón de personas con discapacidad, tal y como lo dice en la Ley de Discapacidad del Estado de Puebla en su artículo 64, que ya desde hace 2 años tenían que haber hecho la modernización paulatina de las unidades del transporte público. Es cuanto y muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Agradezco sus respuestas y compromisos y decirle que aprovechando su gentileza y puntual atención, me gustaría hablar sobre lo siguiente. Escuché que sí se están haciendo exámenes prácticos, pero únicamente operadores del transporte público. ¿Me puede indicar, secretario, el lugar en donde se realizan los exámenes para licencias de lo que es manera de chofer particular? Porque hasta el día de hoy no se han aplicado esos exámenes como lo mandata la ley. Y compartirles sobre un tema muy importante respecto a la decisión del proyecto de la vía Tliscayot. ¿Nos puede explicar por qué se prefirió hacer un distribuidor vial en vez de hacer un carril confinado de transporte público o anunciar una línea que uniera la ruta o mejorara el transporte público y promover más dichas formas de movilidad en vez de un distribuidor que fomente la movilidad de un auto cuando ya habíamos avanzado en movilidad peatonal? Yo le pediría que si se va a hacer, se vea primero por el peatón, por personas con discapacidad, que lamentablemente no van a poder hacer uso de este distribuidor vial y seguimos segmentando a la ciudadanía a quienes tienen un vehículo. Actualmente la vía Tliscayot tiene puentes antipeatonales. En muchos tramos no hay banquetas ni cruces seguros.
Por ende, no hará falta o no solo será la solución un distribuidor vial, sino que se debe de atender primero lo primero. Y ante la incertidumbre sobre la implementación del Ruta 4, ¿puede proporcionarnos detalles sobre los planes que contempla también la ampliación de la ciclovía del periférico? Se lo pregunto porque ya mucha de la ciudadanía nos han comentado que es insuficiente y que hay tramos donde se necesita aumentar. He metido de manera puntual varios oficios de esto a su secretaría. Ojalá nos lo pueda compartir. ¿Se contempla implementar el sistema BRT con carriles confinados? Porque activistas y especialistas en movilidad están preocupados por la línea 4 de la ruta. Que la línea 4 de ruta sea solo meter unidades de ruta al periférico sin crear un carril especial para el transporte público. De no hacerlo así, mientras Jalisco y otros estados tienen este sistema BRT, metros y en sus periféricos donde se ofrece un servicio de transporte rápido, accesible y seguro, en Puebla seguimos con un transporte público que en el periférico no tendrá ninguna ventaja sobre el coche. Y así el tráfico va a seguir siendo el mismo y no habrá solución. Y para finalizar, me gustaría escuchar el día en el que Puebla cuente con un transporte público, con una plataforma a nivel del piso para personas con discapacidad, sobre todo porque ya lo mandata la ley. Y quienes ejecutan la ley tienen la facultad de hacer posible lo que se aprueba aquí en el Congreso. Muchas gracias a todos, equipo, y a usted, secretario, por la madurez política y sobre todo por entender que estos cuestionamientos no los está haciendo Lupita Leal, los está haciendo la ciudadanía que nos mandata y nos exige ser la voz en este Congreso. Muchas gracias.